mañana, así que arrancamos en punto, en mérito al tiempo y sobre todo a la puntualidad de los que ya estuvieron presentes. Soy el doctor Uriona y en esta oportunidad voy a hacer compartida esta, este seminario, ya que los alumnos van a presentar y al final los que deseen hacer preguntas, pues con todo gusto ayudaremos a resolverlas. Es un seminario que lo han preparado mis alumnos. Entonces, podemos comenzar, chicos, por favor. Sí, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Vamos a iniciar con el seminario de infección urinaria y embarazo. Bien, la infección del tracto urinario se define como la presencia y multiplicación de microorganismos en las vías urinarias, capaces de producir alteraciones funcionales y morfológicas en la vejiga, sistemas colectores o riñones, generando así un proceso de invasión. Se asocia predominantemente al sexo femenino debido a la anatomía del tracto genitourinario, también a los hábitos al momento de la micción y algunas situaciones fisiológicas como es el caso del embarazo. En mujeres embarazadas se considera de gran importancia debido a que corresponde a una de las complicaciones obstétricas más frecuentes. Siguiente, por favor. Algunos datos epidemiológicos de importancia a mencionar es que, en primer lugar, las infecciones del tracto urinario son las infecciones bacterianas más frecuentes durante el embarazo y se presentan en un 5 a un 10% de todas las mujeres embarazadas. Si bien la incidencia de la bacteriuria es similar en mujeres embarazadas como no embarazadas, la recurrencia tiene una tasa más alta en las mujeres embarazadas. Del 20 al 35% de las mujeres embarazadas con bacteriuria sintomática desarrollarán una infección del tracto urinario, incluida la pielonefritis, que es más común durante el segundo y el tercer trimestre. La bacteriuria no tratada se ha asociado con un mayor riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer y la mortalidad perinatal. Ahora, dentro de los factores que se han asociado a un mayor riesgo de bacteriuria, en primer lugar, se encuentran los antecedentes de infección urinaria previa. También otros factores serían la edad avanzada, la multiparidad, el nivel socioeconómico bajo, la actividad sexual frecuente, la mala higiene del área perineal, la diabetes mellitus preexistente o gestacional y el rasgo de células falciformes. Ahora, en su etiología, al igual que en las mujeres no embarazadas, el uropatógeno más frecuente es Leisherichia coli, tanto en la bacteriuria asintomática como en las infecciones del tracto urinario asintomáticas, representando a más del 70% de los casos. Otros organismos responsables son la Klebsiella, el Enterobacter, el Proteus mirabili y algunos microorganismos gram positivos como el Streptococo beta-hemolítico del grupo B. Ahora, en la patogénesis tenemos que ver tanto los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo como aquellos factores que predisponen a la infección en una mujer esté o no esté embarazada. Entre ellos mencionamos el tamaño corto de la uretra femenina, que mide de 3 a 4 centímetros, que existe una cercanía de la uretra con el canal vaginal y el ano, la colonización de la mucosa periuretral y de la uretra distal. También es importante mencionar que influye la patogenicidad de las cepas. Ahora, hablando específicamente de los cambios que ocurren durante el embarazo, vamos a mencionar algunos cambios morfológicos tempranos, como del hidroureter fisiológico, que se produce hacia la séptima semana del embarazo, donde se involucra la acción de la progesterona por la relajación del músculo liso, que igualmente también produce la disminución del tono vesical y la disminución del peristaltismo. En el embarazo igual existe un aumento de la longitud renal de aproximadamente 1 centímetro y un aumento de la tasa de filtración glomerular de un 30 a un 50%. También el crecimiento uterino produce el desplazamiento hacia arriba y hacia adelante de la vejiga. Todos estos cambios que hemos mencionado favorecen a la éstasis urinaria, lo que va a producir cambios en la orina, con una alcalinización del pH y un aumento de la concentración de la glucosa y aminoácidos, que producen un ambiente favorable para el crecimiento bacteriano, dando lugar a las infecciones del tracto urinario. En cuanto a la clasificación de las infecciones urinarias, pueden existir tanto bajas como altas.
Entre las bajas se encuentran la bacteriuria sintomática, que es difícil de diagnosticar y vamos a ver después que se lo hace mediante exámenes de control prenatal, y la cistitis, que es más fácil debido a que ya existe sintomatología, y las más complicadas son las altas, como la pilonefritis. En cuanto a la bacteriuria sintomática, básicamente se refiere a una multiplicación de microorganismos que va a ser activa o persistente dentro del aparato urinario y está en las mujeres embarazadas y no va a presentar sintomatología. Esta, como ya habíamos mencionado, se debe diagnosticar y hacer un tratamiento respectivo y lo vamos a lograr mediante los controles prenatales que vamos a realizar en la mujer embarazada. Esto tiene vital importancia porque un 20 a 40% de bacteriurias asintomáticas progresan a lo que son las pielonefritis agudas, que ya son más complicadas. En cuanto a la cistitis, se refiere básicamente a una infección debido a microorganismos que va a afectar a la vejiga, ¿no? A la pared y a la mucosa vesical. Esta tiene una incidencia de 1 a 2% en los embarazos y representa el 95% de las infecciones urinarias en mujeres embarazadas. La clínica que va a presentar es variada. Entre ellas tenemos la urgencia miccional, la poliaquiuria, el dolor al orinar o disuria y también dolor suprapúbico, al igual que sensibilidad a la presión vesical o en tacto bianual. También puede presentar orina turbia o fétida, hematuria ocasional y febrícula, que va a abarcar temperaturas de 37.5 a 38 grados centígrados. En cuanto a la pielonefritis, básicamente es una inflamación de lo que es el riñón, ocasionada por una infección debido a microorganismos. Acá tenemos que recordar que hay factores predisponentes. Los más importantes, la bacteriuria sintomática y procesos obstructivos. Es por eso que es tan vital e importante hacer una detección y tratamiento correcto de la bacteriuria sintomática, porque disminuye las tasas de incidencia de la pielonefritis. Y es más común verla en el tercer trimestre de embarazo. En cuanto a la clínica, vemos los síntomas que tiene la cistitis. También puede presentar una fiebre alta de aparición brusca, dolor lumbar ya sea uni o bilateral que esté irradiado al trayecto ureteral, también anorexia, náuseas, vómitos, y tenemos lo que son los signos de mal pronóstico, como ser la hipotensión arterial, la taquipnea, la taquicardia y la fiebre elevada persistente. Estos signos de mal pronóstico ya nos orienta que la paciente está entrando en sepsis y que es mucho más complicado y es más serio el caso, y generalmente se da en personas inmunocomprometidas. En cuanto al examen físico, vamos a encontrar una puniopercusión renal positiva y dolor a la palpación en ambas fosas ilíacas y fondo de saco vaginales. Muy bien, ahora vamos a entrar a parte del diagnóstico, donde vamos a encontrar el urocultivo, que es el gol estándar para confirmar unas infecciones urinarias. Entonces, el urocultivo nos sirve para confirmar el diagnóstico, para identificar al agente infeccioso y para poder hacer pruebas de sensibilidad ante ciertos antibióticos, ¿no? En este urocultivo nosotros vamos a hablar de bacteriuria significativa cuando encontremos más de 100.000 unidades formadoras de colonia de un único germen, pero de una muestra que venga de una micción espontánea. Si encontramos más, ahora, si la muestra se obtiene a través de una sonda vesical, hablamos de una bacteriuria significativa cuando encontramos más de 1.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Si la muestra se obtiene por una punción suprapúbica, decimos que la bacteriuria es significativa cuando encontramos cualquier tipo de replicación bacteriana en la muestra. Ahora, aparte del urocultivo, también nosotros nos podemos apoyar en el examen general de orina, donde nosotros hacemos una evaluación, un examen físico de la orina, donde vemos el aspecto que normalmente debe ser de un color amarillo, un color ámbar,
y debe ser una muestra limpia, ¿no? Aparte del examen físico, hacemos el examen químico donde determinamos la densidad de la orina y hacemos énfasis tal vez en las esterasas de los leucocitos y los nitritos que normalmente deben ser negativos. El pH normal de la orina es de 5,5 a 6,5 y las proteínas y glucosa también vamos a determinar en este examen químico que se lo hace a través de las tiras reactivas. Y por último, en el examen general de orina también se hace un examen microscópico donde no debemos encontrar más de 5 células por campo de eritrocitos y leucocitos. En el caso de los leucocitos, si encontramos más de 5 células por campo, lo denominamos leucocituria. Y si encontramos más de 10 células, más de 10 leucocitos por campo, lo denominamos piuria. En cuanto a las bacterias, estas deben estar ausentes normalmente y no debemos encontrar más de 2 células por campo de células epiteliales, ¿no? Y ausencia de los cilindros. Ahora, en cuanto a la bacteriuria sintomática, como ya mencionó nuestra compañera, estas pacientes carecen de signos y síntomas, pero ¿cómo la diagnosticamos? A través del urocultivo, que es el gol estándar. Siguiente, por favor. Ahora, en estas pacientes embarazadas se le debe realizar un urocultivo en el primer control prenatal, entre las 12 a las 16 semanas de gestación. En caso de que ese urocultivo salga negativo y la paciente no tiene factores de riesgo, entonces se puede suspender los controles. Pero si el urocultivo es negativo y la paciente presenta factores de riesgo como una infección urinaria previa, entonces se le debe hacer urocultivos mensuales. Por otro lado, si en este urocultivo en el primer control prenatal sale positivo, se procede a dar un tratamiento antibiótico de acuerdo al antibiograma que ya vamos a ver más adelante el tratamiento, ¿no? Ahora, después de una vez finalizado el tratamiento, a la semana se le realiza un nuevo control y en el caso de que esta salga positiva, pensamos en una recidiva, donde igual recibe un tratamiento y posterior a ese tratamiento se le vuelve a hacer un control hasta que salga negativo y de ahí hacer controles mensuales. Si después de haber finalizado ese tratamiento sale positivo, también podemos pensar en una reinfección, ¿no? Que puede ser por otro tipo de bacteria. Ahora, si si el control después de haber terminado el tratamiento sale negativo, entonces se procede a hacer controles mensuales. Siguiente. En cuanto a la cistitis, nuevamente nos apoyamos en el urocultivo y en el análisis de orina, aparte de la clínica de la paciente. En el análisis de orina nosotros encontramos la piuria, la hematuria, leucociturias, los nitritos y esterasas, que ahora son positivos, ¿no? Los nitritos salen positivos porque las bacterias, sobre todo las gram negativas, tienen la capacidad de convertir los nitratos en nitritos, ¿no? Y las esterasas positivas nos indica que existe leucocitos, más de 5 leucocitos por campo, y el pH puede ser neutro o alcalino. Y ya para terminar esa parte de diagnóstico, vamos a hablar de la pielonefritis, donde nuevamente nos apoyamos en el urocultivo y en análisis de orina, donde podemos encontrar la piuria, la hematuria y la proteinuria. En el caso de que la paciente presente signos y síntomas de gravedad, podemos realizar un hemograma o un hemocultivo en el caso de sospechar de una sepsis. Y en los estudios de imagen nos apoyamos sobre todo en la ecografía renal si hablamos de pacientes embarazadas, ya que esto nos evita exponer a la paciente a medios de contraste o radiación. Bueno, continuando con el tratamiento, vamos a iniciar con la bacteriuria sintomática, el cual es un tratamiento que se da de manera ambulatoria y se va a proseguir según el antibiograma. Es importante también aumentar la ingesta hídrica en el paciente, ya que con esto aumentamos la frecuencia de la misión y en esta situación esto nos favorece, ¿no?, al tratamiento. Ahora, en el tratamiento farmacológico hay que ver que se puede usar ciclos cortos o una dosis única. Si iniciamos con la dosis única, pues está la fosfomicina, que se da 3 gramos vía oral de dosis única y es totalmente indicado y seguro en el embarazo. También otros artículos nos mencionan la nitrofurantoína, pero hay que ver que
o por lo menos tratar de evitar el primer trimestre, ¿no? Por otro lado está la amoxicilina más ácido clavulánico, que se da en una dosis de 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. La cefuroxima en dosis de 250 miligramos cada 12 horas por 7 días y la cefixime en 400 miligramos cada 24 horas por 7 días. El tratamiento en la cistitis es de manera empírica, ¿no? Hasta tener un antibiograma y tener la sensibilidad del agente causal. Entonces, igual que en el anterior, podemos iniciar con amoxicilina más ácido clavulánico en 500 miligramos cada 8 horas por 7 días, o cefuroxima o cefixime. También nos mencionan otros artículos que podemos usar la nitrofurantoína, trimipropin, sulfamethoxazole. Es importante esta parte porque se puede usar en realidad, pero es mejor tratar de evitar el primer trimestre y el embarazo a término. Ya, está indicado en situaciones en las que el paciente o la paciente presenta alergias, ¿no? Entonces ahí podríamos usar en última circunstancia este medicamento. Otro punto en la cistitis está la cistitis recurrente, que se define como 3 o más episodios de cistitis recurrente durante todo el embarazo, en el cual se aplica un tratamiento profiláctico con nitrofurantoína 50-100 miligramos vía oral, que puede ser postcoital o al acostarse. Es importante esto de postcoital porque se tiene la relación con las relaciones sexuales, ¿no? Por tanto, esa es la indicación. O por último, la cefalexina de 150-500 miligramos vía oral, postcoital o al acostarse de igual forma. Y para terminar, está el tratamiento de la pielonefritis, que a diferencia del anterior, este es de ingreso hospitalario, en el cual se aumenta la ingesta hídrica por lo menos de 3 litros día, con lo cual se va a aumentar la diuresis de la paciente mayor a 30 ml hora. También se puede tratar la sintomatología del paciente, es decir, dirigido antipiréticos, analgésicos y el tratamiento antibacteriano o el antimicrobiano, que se da de inicio 14 días vía parenteral con ampicilina, ampicilina más sulfactán, cefazolina o cefotaxima. Luego, a través del antibiograma, con los resultados del urocultivo y la respuesta clínica de la paciente, se cambia a una vía oral con amoxicilina más ácido clavulánico, cefadroxilo o cefixima. Con todo esto, la paciente tiene criterios de alta. Primero, debe estar asintomática, debe tener un grano de orina negativo al tercer y el quinto día, y pues debe tolerar y comprender lo que es el tratamiento por la vía oral. Como también debe existir un perfil séptico negativo. Y por último, que es muy importante, que no exista amenaza de parto prematuro. Con todo ello, la paciente puede ser indicada de alta. Gracias. Muy bien, muchas gracias a mis alumnos por la presentación. Pueden compartir estas diapositivas con el resto de sus compañeros. El objetivo es de entender este tema y un poco yo tratando de reforzar, les puedo decir que definitivamente es una patología muy frecuente y es la más frecuente en el embarazo. Es la principal causa de amenaza de parto prematuro, es la principal causa de aborto recurrente, es la principal causa que nos ocasiona serios trastornos durante la gestación. Entonces, no se olviden que uno de los principales motivos por los cuales hay infecciones urinarias durante el embarazo es el mismo hecho del embarazo que condiciona una parálisis de la musculatura lisa. Es por eso que la mujer embarazada tiene infecciones urinarias más frecuentemente que una mujer no embarazada. Y por otro lado también tenemos el problema del acortamiento de la uretra. Una uretra más corta pues condiciona mayor infección. Es importante recalcarles que este relajamiento de la musculatura lisa también puede producir estreñimiento y ese es otro motivo que tenemos como patología. También es importante recalcar que periódicamente tenemos que hacer exámenes de orina en la mujer embarazada, ya que las más de las veces tenemos infecciones urinarias asintomáticas. Y cuando son asintomáticas, pues el mismo hecho de la infección liberar prostaglandinas
puede desencadenar un trabajo de parto o puede desencadenar o producir una amenaza de parto prematuro. Entonces es importante entender que esta patología es tan frecuente que hay que hacer periódicamente exámenes de laboratorio. El algoritmo que presentó fue interesante y es bueno que lo revisen con calma. Y de hecho, como mencionaba su compañero, el tratamiento generalmente y comenzamos con un tratamiento sin urocultivo, solamente con un parcial de orina. Y posteriormente hacemos el manejo adecuado como corresponde. Entonces es muy importante esta patología, recalcarles y decirles de que pues hay que tomarla muy en cuenta. Si alguien tuviera una pregunta o algún comentario que realizarlo, de antemano agradezco a mis alumnos, pero si alguien quisiera hacer algo, por favor. Entonces, si nadie pregunta, me imagino que las cosas están claras. Les agradecemos por la, por la recepción de este tema y también por su atención. Muchas gracias, chicos, y pues que estén bien. Eso sería todo. Muchas gracias, Gracias. doctor.